La Comisión Agraria del Congreso va a discutir el proyecto de ley 47687. Va a discutir el dictamen de este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que busca es modificar la ley de comunidades campesinas. Y quieren hacer esto sin siquiera consultar ni con el consentimiento previo de las poblaciones indígenas, ¿no? Ni siquiera se le ha informado a las organizaciones de los pueblos indígenas qué es lo que opinan sobre este proyecto, siendo ellos los más afectados si es que se modifica esta ley o no. Para ello tenemos a Kate Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, para que nos comente un poco sobre este proyecto de ley y cómo afectaría pues a las comunidades campesinas. Bienvenida, Kate, ¿cómo estás? Bienvenida, Nicole, gracias por la entrevista. Como decías, mi nombre es Kety Marcelo López, soy la presidenta de ONAMIAP y muy preocupada por los intentos del Congreso de la República en seguir retrocediendo nuestros derechos como pueblos indígenas originarios. Con respecto a la ley, cabe mencionar que el Congreso tiene una deuda pendiente con los pueblos originarios con respecto a la consulta previa legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada norma que ellos pretendan, o sea, elaboren, que involucre a pueblos indígenas, deberían consultar a los pueblos indígenas, porque ellos han sido los primeros en firmar la ley de consulta para que los sectores pudieran consultar, pero ellos no. Entonces, con esta ley, pues, cuando se consulta, estaríamos previniendo algunas actividades que vulneren los derechos, ¿no? Por ejemplo, cuando han querido últimamente intervenir en los territorios de la población, de los pueblos indígenas en contacto inicial, los PIASI, o cuando pretenden ingresar a nuestras comunidades, ¿no? Y ahora lo último, ya esta ley esta propuesta, ¿no? Esta pretensión de esta propuesta de proyecto de ley que pretende modificar la ley de comunidades campesinas. Eso también es muy grave para nosotros, porque en un contexto de dictadura estamos retrocediendo en nuestros derechos. Entonces, aquí están atentando justamente en contra de la máxima autoridad en nuestras comunidades, que es la Asamblea Comunal, y justamente habla de los comuneros integrados. Cuando hablamos de comuneros integrados, son aquellos que no son originarios del lugar, que han llegado de otros lugares y le quieren y se pretende dar voz y voto a los comuneros integrados. Eso es un tema de discusión. Nosotros como NAMIAP trabajamos bastante con comunidades nativas, con comunidades campesinas, en la cual trabajamos actualizando los estatutos comunales y siempre se respeta la máxima autoridad de la comunidad, que es la asamblea. Ellos aprueban. Entonces, aquí es como pasar por encima de las asambleas comunales. Sí, y algo también que nos indigna al respecto de lo que nos cuenta es que, según entendemos, no se le ha consultado, ¿no?, a las organizaciones de las comunidades. ¿Tú por qué crees que no se les ha consultado cuando supuestamente este proyecto de ley debería velar por el sector agrario y las comunidades que viven de esto, ¿no? ¿Por qué ni siquiera se les ha consultado? Bueno, el Congreso no está consultando desde muchos años, ¿no? Son deudas históricas que nos tienen a los pueblos, porque también hay actitudes colonialistas, paternalistas, un tema de discriminación, ¿no? Esto ni siquiera se ha pedido la opinión, pero nosotros también somos respetuosos de nuestros pueblos. Por eso nosotros proponemos que las leyes, los proyectos de ley que los congresistas vayan, pues, a elaborar, tiene que ser en consulta con los pueblos, ¿no? Todo funciona desde abajo hacia arriba, es lo que funciona en nuestras comunidades. ¿No? Alguna ley siempre va a ser sostenible, nos vamos a involucrar o nos vamos a sentir representados cuando nosotros hemos aportado a esa ley, ¿no? Entonces, ellos exigen a los sectores que se consulten, pero ellos no nos consultan. Entonces, es un tema también de colonialismo. Yo sé lo que necesitan los indígenas o los campesinos, entonces yo hago lo que me da la gana, ¿no? Y piensan qué cosa nos va a favorecer.
ver, porque esta ley, otra cosa que tiene, también tiene un matiz de componente mercantilista, ¿no? Nos engañan que vamos a ser empresarios, la política de Hernando de Soto, ¿no? De individualizar las comunidades, ¿no? Mercantilizar nuestros territorios. Y eso no va con nuestra manera, con nuestras luchas colectivas, con nuestra manera de vivir. Por eso es que quieren darle voz y voto a los comuneros integrados, porque son gente que llegan de afuera, ¿no? Que no tienen esa visión colectiva que nosotros tenemos como pueblos indígenas. ¿Cuál es el tema de fondo de esta ley, no? ¿Por qué es que la quieren cambiar y cómo esto va a afectar a las comunidades? Mira, sabemos que estamos frente a una constitución política que desprotege los territorios de pueblos indígenas. No tenemos la inalienabilidad, la imprescriptibilidad que nos quita esta constitución. Desde ahí, a partir de ahí, en todos estos 30 años de esta constitución que tranquilamente los gobiernos han pasado, se ha pretendido de mil maneras despojarnos de nuestros territorios, ya sea de manera legal o ilegal. Tanto el Ejecutivo y el Legislativo han convertido a las comunidades nativas y campesinas en centros poblados. Hay bajo ley, eso también es una forma de despojo territorial. En el fondo, lo que se quiere es desaparecer a las comunidades nativas y a las comunidades campesinas. Y ese es un sistema de despojo territorial. La pequeña autonomía que aún tenemos los pueblos originarios justamente estamos dentro de las comunidades nativas y campesinas, donde podemos actuar con nuestra autonomía como pueblos indígenas. Entonces, de esta manera también se pretende desaparecer, porque hay una cláusula también que vemos que pretenden desaparecer el tema de los comuneros, ¿no? Entonces, extinguir la figura de un comunero, y ser comunero y comunera de una comunidad, ¿no? Un comunero calificado es una manera colectiva, es una manera de conexión que nosotros heredamos de nuestros ancestros, ¿no? Nuestras luchas y resistencias como pueblos originarios son colectivas. Al desaparecer la figura de comunero, comunera, nos estarían individualizando. Viviríamos como en la ciudad, que aquí en la ciudad no le importa lo que le sucede al vecino, todo es individualista, y eso también viene desde el pensamiento empresarial, del pensamiento occidental, ¿no? Y de esa manera quieren desaparecernos como pueblos. Como digo nuevamente, es todo un sistema de despojo territorial, y así con pequeñitas normas, con leyes. También ha salido la ley de centro poblado, en la mayoría de comunidades campesinas las han convertido en centro poblado, en distritos, y ahí más fácilmente entra también el extractivismo, la minería, porque ya no hay consulta previa. El fondo de eso es, ¿no? Que no va a haber consulta previa cuando individualizan las comunidades. Sí, y es súper indignante también si recordamos las palabras de Otárola hace unos días, ¿no? En esta convención minera, que decía que no le va a temblar la mano, ¿no? Y ahora pues se ve con estos proyectos de ley las intenciones que se tienen, ¿no? Sí, no sé si tienes algún mensaje final. Sí, coméntanos. Sí, estamos en octubre, en el mes de la resistencia indígena, y bueno, frente a un gobierno que con más de 80 muertos en la mesa sigue gobernando, ¿no? Hay familias, ¿no? De nuestros pueblos, los indígenas, somos los más perjudicados, ¿no? Asesinados en este contexto de dictadura, como dice Sotárola también, que no le va a temblar la mano. No le tembló la mano para asesinar a nuestros hermanos de Puno, Ayacucho, Cusco, y lo mismo se pretende ingresar a las comunidades y seguir despojándonos de nuestros territorios. Entonces, para nosotros es una gran preocupación. Venimos de más de 500 años de resistencia y seguiremos resistiendo como pueblos, pero exigimos que el Estado peruano, que este gobierno, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, nos considere sujetos y sujetas de derecho a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces necesitamos ese respeto, que nos reconozcan y nos consideren sujetos de derecho, ¿no? Y por lo tanto, decirle al Congreso de la República cualquier norma que se vaya a generar desde ahí, que nos consulte, que nosotros los pueblos indígenas originarios estamos presentes aquí a través de nuestras organizaciones. Gracias. Muchas gracias a ti.
Entonces vamos a estar al tanto de lo que suceda con este proyecto de ley. Los pueblos indígenas tienen que tener voz para lo que suceda con esta ley. Muchas gracias, Ketty. Estaremos al tanto y seguramente en contacto para ver qué es lo que suceda. Gracias. Ahora